Buenas noches, queridos oyentes. Imaginen una noche en que el velo entre los vivos y los muertos se adelgaza tanto que casi pueden tocarlo. Sienten ese cosquilleo en la nuca como si alguien los observara desde las sombras. Yo lo sentí, y lo que les contaré esta noche es algo que me ha perseguido sin piedad. Vivo en la Ciudad de México, y esta experiencia en un cementerio olvidado me cambió para siempre. Prepárense, porque revelaré algo verdaderamente aterrador al final, algo que atormenta mis noches y que nadie creería. La curiosidad los atrapará, el miedo los mantendrá pegados. Pero, ¿están listos para lo que viene? No hay escapatoria una vez que empiece. El tiempo apremia, y estas historias son escasas en un mundo que olvida lo sobrenatural. Me llamo Juan Carlos Hernández, un taxista de 45 años que recorre las calles de Coyoacán y Polanco en mi viejo Volkswagen Jetta del 2005. Vivo en un departamento pequeño en la colonia del Valle, cerca de la avenida Universidad, donde el bullicio diurno contrasta con la quietud nocturna que tanto temo ahora. Era noviembre de 2019, justo después del Día de Muertos, cuando las ofrendas aún perfumaban el aire con copal y cempasúchil. Mi tía Elena había fallecido recientemente de un cáncer fulminante, y su tumba estaba en el Panteón de San Fernando, ese antiguo cementerio en el centro histórico, rodeado de edificios coloniales y avenidas como Puente de Alvarado. Decidí visitarla de noche, impulsado por una urgencia inexplicable, como si una voz interna me llamara. Aparqué mi auto en una calle lateral cerca de la taquería El Califa, donde solía comer tacos al pastor después del turno. El portón principal estaba cerrado con candado, pero encontré una sección de la barda derruida por el tiempo, oculta tras unos arbustos espinosos. Salté con cuidado, raspándome el brazo en el proceso. La sangre tibia goteó en el suelo polvoriento. Dentro, el cementerio era un mar de lápidas irregulares, algunas datando del siglo XIX, con nombres grabados como General Porfirio Díaz, en mausoleos imponentes. Caminé por el sendero empedrado, pasando por la tumba de Benito Juárez, esa con la estatua solemne, guiándome con la linterna de mi teléfono Samsung. El aire era frío, cargado de humedad, y el silencio solo se rompía por el ulular de un búho en algún árbol lejano. Llegué a la sección familiar, donde yacía mi tía bajo una lápida simple de mármol gris, inscrita con Elena Ramírez, 1950-2019, descansa en paz. Me arrodillé, saqué una veladora de mi mochila y la encendí con fósforos que compré en el Oxxo de la esquina. Tía, vine a verte, a decirte adiós como se debe, susurré, sintiendo un nudo en la garganta. Pero entonces el viento cesó abruptamente, dejando un vacío asfixiante. Oí un susurro leve como hojas rozando piedra. Juan, ayúdame. Me erguí de golpe, girando la cabeza. Nada, solo sombras danzando con la llama parpadeante. Pensé en alucinaciones por el estrés. Mi trabajo nocturno me había dejado exhausto, pero el susurro persistió, más claro. La tumba. Mira la tumba. Miré la lápida de mi tía y noté algo extraño. La tierra alrededor estaba removida, como si alguien hubiera cavado recientemente. El corazón me latió con fuerza, un pum pum acelerado que resonaba en mis oídos. Saqué mi navaja suiza del bolsillo, por si acaso, y me acerqué más. La vela iluminó grietas en el mármol que no recordaba, y de pronto un dedo humano, emergió de la tierra suelta, pálido y arrugado, moviéndose como si buscara aire. El pánico me invadió como una ola fría. Retrocedí, tropezando con una cruz vecina, y caí sentado. El dedo se unió a una mano entera, luego un brazo cubierto de tierra y jirones de tela. Grité internamente, pero mi voz no salía. ¿Era un zombi? ¿Un ladrón de tumbas? No, era peor.
La figura se elevó lentamente. Una mujer demacrada, con el rostro de mi tía Elena, pero los ojos vacíos, como pozos negros. «No estoy muerta, no del todo», murmuró con una voz rasposa, como grava. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. El miedo me paralizaba. Ella extendió la mano hacia mí y pude oler la podredumbre, un hedor a carne descompuesta mezclado con formaldehído del embalsamamiento. Antes de que esta pesadilla se profundice, les pido un favor rápido. Si sienten el escalofrío recorriéndoles, inscríbanse en el canal ya, den like y comenten qué piensan. Ayúdenos a esparcir estas verdades ocultas, porque el tiempo es limitado y el olvido acecha. ¿Continuamos? Bien. Me arrastré hacia atrás, palpando el suelo en busca de mi teléfono que había caído. Lo encontré, pero la batería estaba al 5%. La linterna titilaba. La figura de mi tía avanzó, flotando casi, sin pisar el suelo. Detrás de ella, otras tumbas comenzaron a agitarse, tierra removida, gemidos bajos emergiendo como un coro infernal. Vi a un hombre en traje raído saliendo de su sepultura y a una niña con vestido blanco, todos con esa mirada hambrienta. El cementerio entero parecía despertar un ejército de los no muertos. Finalmente, mis piernas respondieron. Me puse de pie y corrí por el sendero, zigzagueando entre lápidas, sintiendo dedos fríos rozando mi chaqueta. Llegué a la barda, salté de vuelta a la calle y corrí hasta mi auto. Arranqué el motor, las luces iluminando la entrada, y allí, en la sombra, vi su silueta observándome. Esa noche, llegué a casa temblando, cerré todas las puertas y ventanas de mi departamento en la calle Eugenia. No dormí, cada ruido era un susurro. Al amanecer, decidí verificar si era real o una alucinación por fatiga. Regresé al Panteón de San Fernando esa misma mañana, con el sol alto sobre la Ciudad de México, disipando las nieblas nocturnas. Aparqué en el mismo lugar, cerca de la taquería, pero ahora el cementerio estaba abierto al público. Familias visitando tumbas, vendedores de flores en la entrada principal. Caminé con paso firme, tratando de convencerme de que todo había sido un sueño febril. Llegué a la tumba de mi tía Elena. La tierra estaba intacta, la lápida sin grietas. Suspiré aliviado, pensando en estrés postraumático, pero al inclinarme para dejar una flor que compré en el mercado de Coyoacán, noté algo. Una huella de mano en la tierra blanda, idéntica a la que vi emergiendo. El corazón se me aceleró de nuevo. Pregunté al cuidador, un hombre mayor llamado Don Miguel, que barría hojas cerca del mausoleo de Juárez. «Señor, ¿ha habido vandalismo aquí anoche?», le dije, describiendo vagamente lo visto. Él me miró con ojos entrecerrados, como si supiera más de lo que decía. «Ay, joven, este lugar tiene historias. Dicen que en noches de luna nueva, los que no descansan en paz buscan compañía. Su tía, Elena Ramírez, recuerdo su entierro. El ataúd parecía ligero, como si algo faltara. Me heló la sangre. ¿Ligero? ¿Qué significaba eso? Investigué más. Fui a la oficina administrativa del cementerio, en un edificio viejo al fondo, donde una secretaria llamada Rosa me mostró los registros. Todo en orden, pero al hojear el libro de visitas nocturnas, sí, hay uno para velorios tardíos, noté entradas borradas con tinta fresca. Alguien ocultaba algo. Salí confundido, y en el camino de regreso pasé por la tumba de un vecino, un tal Pedro González, muerto en 2015. Su lápida también tenía tierra removida sutilmente. El patrón era claro, no era solo mi tía. Esa tarde, en mi departamento, busqué en internet, usando mi laptop Dell, en la mesa de la cocina, sobre leyendas del Panteón de San Fernando. Encontré foros en Reddit y páginas mexicanas como Historias de Terror CDMX, donde usuarios anónimos contaban experiencias similares, susurros, figuras emergiendo, tumbas vacías al día siguiente. Uno mencionaba una maldición antigua, de la época colonial,
cuando el cementerio se construyó sobre un sitio azteca sagrado. Los espíritus decían, no mueren, solo esperan. Pero lo peor vino esa noche. Al intentar dormir, oí el susurro de nuevo, esta vez desde mi ventana. Juan, ven. No pude ignorarlo más. Al día siguiente, contacté a un párroco de la iglesia de San Jerónimo en el centro, un hombre sabio llamado Padre Antonio. Le conté todo en confesión y él palideció. Hijo, eso suena a los errantes, almas atrapadas por un ritual fallido. Si viste a tu tía, significa que fue tomada como ancla. Me dio un crucifijo bendito y me aconsejó no volver solo. Pero la urgencia me consumía. Necesitaba respuestas. Regresé esa noche, armado con el crucifijo y una linterna más potente. El cementerio estaba cerrado, pero usé el mismo hueco en la barda. Caminé directamente a la tumba de Elena. La vela encendida reveló lo imposible, la lápida agrietada de nuevo y un agujero profundo donde debería estar el ataúd. Bajé con cuidado, usando una cuerda que traje de mi garaje. Dentro, el ataúd estaba abierto, vacío. Solo quedaban jirones de tela y un olor fétido. Pero en el fondo, grabado en la madera, un mensaje. Somos libres, gracias a ti. El terror me golpeó como un rayo. Subí corriendo, pero el cementerio ya no era silencioso. Figuras por todas partes, aproximándose. Corrí hacia la salida, sintiendo respiraciones frías en mi nuca. Salté la barda, llegué al auto y huí. Desde entonces, vivo con luces encendidas, mudándome a un hotel en Reforma por semanas. Pero los susurros persisten. Y ahora, como prometí, lo revelo. Esa noche, al revisar mi teléfono, encontré una foto tomada accidentalmente durante la huida. En ella, no solo mi tía, sino yo mismo, emergiendo de una tumba futura. El atormentador secreto es que me uní a ellos sin saberlo. Mi reflejo en el más allá me espera. Y piensen, en los cementerios, las tumbas no solo guardan muertos, a veces guardan nuestro destino. No miren atrás en la oscuridad. Podría ser su propia sombra la que los sigue. Todo comenzó una noche de noviembre de 2018, en el Panteón de Dolores, ese vasto cementerio en el corazón de la capital, donde las lápidas se extienden como un mar de piedra bajo la luna. Yo había terminado mi turno tarde, alrededor de las 11, después de dejar a un pasajero en Chapultepec. El tráfico en Avenida Revolución era un caos, como siempre, con claxones sonando y vendedores ambulantes gritando ofertas de elotes y tamales. Estaba exhausto, mis ojos pesados por el sueño acumulado, pero necesitaba pasar por el cementerio para acortar camino hacia mi casa en Coyoacán. Mi viejo Tsuru, con su motor ronroneando como un gato enfermo, avanzaba por las calles empedradas que bordean el lugar. Nunca me gustaron los cementerios. Mi abuela, doña María, solía decir que eran portales donde los muertos susurran secretos a los vivos. Pero yo, escéptico como soy, siempre lo atribuía a cuentos de viejas. Esa noche, el viento aullaba entre los árboles, llevando un olor a tierra húmeda y flores marchitas. Aparqué cerca de la entrada principal, donde las rejas de hierro forjado se erguían como guardianes silenciosos. ¿Por qué bajé del auto? Curiosidad, supongo. O tal vez urgencia. Necesitaba estirar las piernas, orinar detrás de un muro, algo mundano en medio de lo sobrenatural que se avecinaba. Caminé por el sendero principal, iluminado apenas por faroles tenues que proyectaban sombras alargadas sobre las tumbas. Nombres grabados en mármol. Familia Ramírez, 1920-1985. Aquí yace Elena Vargas, amada esposa. Cada paso crujía sobre hojas secas y el silencio era opresivo, roto solo por el lejano ladrido de un perro callejero. De repente, un escalofrío me recorrió la espina dorsal. No era el frío, era algo más, como si ojos invisibles me observaran desde las criptas.
Me detuve frente a una tumba antigua, cubierta de musgo, perteneciente a un tal don Pedro López, fallecido en 1890. Ahí fue cuando lo oí. Un susurro, tenue al principio, como el viento filtrándose por una grieta. Pero no era el viento. Era una voz, femenina, suave pero cargada de dolor. «Ayúdame, por favor». Me giré bruscamente, el corazón latiéndome en los oídos. Nadie, solo la niebla comenzando a envolver las lápidas. Pensé que era mi imaginación, el cansancio jugando trucos, pero la curiosidad me picaba como una espina. ¿Y si no lo era? ¿Y si algo real, algo aterrador estaba ahí? Avancé más profundo hacia la sección de los mausoleos familiares, donde las estructuras góticas se alzaban como castillos en miniatura. El reloj en mi muñeca marcaba la medianoche y el miedo empezaba a trepar por mi garganta. Recuerdo el restaurante La Taquería del Sur, donde cené esa tarde, con sus tacos al pastor jugosos y la salsa picante que aún quemaba en mi lengua. Detalles como esos me anclaban a la realidad, pero nada preparaba para lo que vendría. Un crujido a mi izquierda, ramas partiéndose. Me acerqué a un mausoleo deteriorado, el de la familia Gutiérrez, con vidrieras rotas y puertas entreabiertas. Empujé la puerta con temblor y el chirrido metálico resonó como un lamento. Adentro, la oscuridad era absoluta, salvo por un rayo de luna que se colaba por una ventana agrietada. Olía a moho y decadencia, a tiempo olvidado. Y entonces la vi. Una figura etérea, translúcida, de una mujer vestida con un traje victoriano raído, su cabello negro cayendo en cascada sobre hombros huesudos. No era una alucinación. Podía ver a través de ella, pero sus ojos... Dios, sus ojos eran negros como pozos sin fondo, llenos de una tristeza infinita. Se acercó flotando, y el aire se enfrió tanto que mi aliento se condensó. «Tú puedes verme», murmuró. Su voz un eco distante. El pánico me invadió. ¿Quién era? ¿Por qué yo? La urgencia de huir era abrumadora, pero la curiosidad me clavaba al suelo. ¿Qué secreto guardaba? ¿Qué atormentador verdad revelaría? Amigos, si esta historia les está erizando la piel, no olviden suscribirse al canal, dar like y comentar abajo para ayudarnos a crecer. Su apoyo es vital para traer más relatos como este. Continuando, la mujer extendió una mano fantasmal y sentí un tirón en el pecho, como si mi alma fuera atraída. Me contó, en susurros entrecortados, que se llamaba Rosalía, muerta en 1902 por un amante celoso que la envenenó en una fiesta en la hacienda de San Miguel, cerca de lo que ahora es Polanco. Su cuerpo yacía en esa tumba, pero su espíritu no encontraba paz, porque el asesino, un tal Enrique Salazar, había enterrado una prueba con ella, un anillo con iniciales que probaba su culpa. «Encuéntralo, libéralo», suplicó. El miedo me paralizaba, era real. Toqué la lápida interior y mis dedos rozaron algo frío, un pequeño compartimento oculto. Con manos temblorosas lo abrí y ahí estaba el anillo, grabado con S para R. Pero al tomarlo, un viento furioso azotó el mausoleo y Rosalía gritó, su forma distorsionándose en agonía. Salí corriendo, el anillo quemándome la palma, tropezando sobre raíces expuestas. El cementerio parecía vivo, sombras danzaban, voces multiplicadas en ecos. Llegué al auto, arranqué a toda velocidad por Paseo de la Reforma, el corazón a punto de estallar. En casa, en mi pequeño departamento en la colonia Roma, examiné el anillo bajo la luz de la lámpara. Era antiguo, real. La curiosidad me devoraba. ¿Debía entregarlo a la policía o destruirlo? Pero esa noche los sueños vinieron. Rosalía apareciendo, su rostro deformado por el veneno, implorando justicia. Desperté sudando, el anillo aún en mi mano. Días después, investigué en la Biblioteca Nacional, revisando periódicos amarillentos de la época.
Encontré la noticia. Misteriosa muerte de dama en Hacienda, mencionando sospechas pero sin pruebas. El miedo crecía. Sentía presencias en las sombras de mi taxi, clientes invisibles susurrando. Una vez, en un viaje a Xochimilco, el retrovisor mostró una figura en el asiento trasero. Aceleré, ignorándolo, pero el atormento no cesaba. Finalmente, decidí regresar al cementerio, de día esta vez, con el sol alto sobre las tumbas. Deposité el anillo en la tumba, murmurando una oración. Un suspiro de alivio recorrió el aire, y por un instante vi a Rosalía sonreír, desvaneciéndose en la luz. Pero esa no era la revelación final. Espérenla.